Queridos hermanos, vamos a ver hoy un tema importante para aclarar, que es el tema de los hermanos de Jesús. ¿Tuvo hermanos Jesús? ¿Es que acaso María tuvo otros chicos después de haber tenido a Jesús? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Porque ahí está el tema, ¿no es cierto? La única referencia que tenemos de los posibles hermanos de Jesús está en la Biblia. Así que vamos a analizar un poquito este tema. En el Nuevo Testamento se mencionan hermanos y hermanas de Jesús. Podemos encontrarlo en Mateo 12:46, en Juan 12:12, Hechos 1:14, 1 de Corintios 9, Gálatas 1:19. 4 hermanos se citan por sus nombres: Santiago el menor, Marcos 15, José, Simón y Judas, Tomás el mellizo, Mateo 13, Marcos 6. De las hermanas, desgraciadamente no se ha transmitido ningún nombre. Ahora vamos a ver un poco este tema de cómo se habla de hermanos de Jesús. La expresión hermanos del Señor o hermanos de Jesús era evidentemente una manera común de hablar, como se desprende cuando leemos el Antiguo Testamento. En Génesis 13:8, Lot es llamado hermano de Abraham. Abraham llama a Lot hermano, pero Lot no era hermano de Abraham, era sobrino. Sin embargo, él llama hermano, ¿no?, a Lot. En el arameo y el hebreo, el idioma en que fue escrito el Antiguo Testamento, la palabra hermano, ya comprende también parientes más lejanos, como sobrinos, primos. Lo que ocurre es que el arameo y el hebreo no tienen estas palabras para nombrar este tipo de parentesco, ¿no?, que hoy en el español las tenemos, ¿no? Primo segundo, primo político, sobrino, sobrino nieto. O sea, tenemos toda una variedad de definiciones para el parentesco, que en ese tiempo simplemente eran hermanos y listo, ¿no? Y esto tenía que ver con toda la parentela cercana. En griego, lengua en que fue escrita el Nuevo Testamento, como en nuestras lenguas, adelphos, que es la forma en que se habla, significaba solo hermano. Pero aquí es muy importante comprender cómo fue escrito el Nuevo Testamento en griego. El Nuevo Testamento en griego proviene de el hebreo, el arameo de los repetidores que repetían aquello que hoy conocemos como Nuevo Testamento. La tradición original es una tradición oral en arameo o hebreo. Estos repetidores justamente repetían toda la historia y los traductores que escribieron el Nuevo Testamento al griego escuchaban en hebreo o en arameo y escribían al griego. Entonces, estas palabras, estos conceptos que en hebreo y en arameo no existían, pero el traductor e intérprete, porque todo traductor es un intérprete, ponían hermano, sin que fuera realmente así. Lo que pasa es que el hebreo y el arameo, como dijimos antes, no cuenta con este tipo de palabras exactas. Entonces, al pasarlo al griego, se pone como hermano y listo, ¿no? Los escritores del Nuevo Testamento obviamente se daban cuenta de esta plurivalencia del concepto griego, por lo que Juan 1:41 precisa cuando habla de Simón y le llama hermano, propio o verdadero de Andrés, para aclarar con exactitud el parentesco, ¿no?, para que no hubiese dudas. En conclusión, ¿no es cierto?, la expresión hermanos de Jesús puede designar también parientes y no solo hermanos propiamente. Los diversos textos del Nuevo Testamento
confirman esta situación de parentesco, pero no hermanos exactamente. Los 4 hermanos de Jesús, designados por sus nombres en Marcos 6, Mateo 13, son hijos de una madre distinta de la de Jesús. Los 2 primeros, Santiago y José, aparecen en la narración de la muerte de Jesús como hijos de otra María, distinta de la madre de Jesús. Mateo 27, Marcos 15. Su padre era Alfeo, no era José, Mateo 10. De estos hechos resulta igualmente que los otros 2, Simón y Judas, tampoco son hermanos de Jesús, sobre todo por no mencionarlos, Mateo 27 ni Marcos 15. Subrayemos también que el Nuevo Testamento nunca se dice que fueran hijos de María o de José. Además, en el Evangelio de Juan 19, antes de morir Jesús encarga a su madre a Juan, cosa que no se entiende si tuviese otros hermanos. ¿Para qué Jesús va a dejarle a Juan, a María como su madre, si había otros hermanos que podían hacerse cargo de María? Por eso María va a vivir con Juan, porque no hay otros hermanos. María no tiene otros hijos. Por otro lado, vemos que en las narraciones de la infancia, Jesús aparece como el único hijo de María y José. Cuando Lucas 2 habla de Jesús como el primogénito, no quiere decir que siendo el primero, no quiere decir que sea el primero de otros, ¿no es cierto? El primogénito tiene que ver con un título, no es solamente el primero, ¿no? Vemos en el Antiguo Testamento que hay muchos primogénitos que no son los primeros. Jacob es primogénito simplemente porque se lo ganó a Esaú la primogenitura comprándosela con un guiso de lentejas. O sea, vemos allí como, aunque es el primogénito, no es en realidad el primero. Por eso hay que entender el contexto y ver cómo el judaísmo trata este tema del primogénito. Aquí el primogénito es un título que le da determinadas cualidades o condiciones, pero no significa que indefectiblemente sea el primero de otros. Puede ser simplemente el primero, listo, nada más, y ya es primogénito. Y después viene el segundo y tercero, sí o no, no es necesario, no es imprescindible, simplemente es el primero. Al primogénito se le aplica la ley en su relación con Dios y el templo, como en Lucas 2, pero no hace esto a una obligación a que haya alguien más después. Vemos cuando la familia sube a Jerusalén para cumplir el rito llamado Hijo del Mandamiento, según le correspondía a Jesús al cumplir los 12 años, no se habla de ningún hijo más, a pesar de la descripción viva de las escenas, ¿no? Simplemente hay un solo chico y no se habla de otros, ¿no? Jesús en su tiempo hablaba el idioma arameo, como que es un dialecto del hebreo. Y en las lenguas arameas y hebreas se usa la misma palabra para expresar todos los distintos grados de parentesco, como ya dijimos antes, primo, hermano, tío, sobrino, primo segundo. Para indicar todos estos grados de parentesco simplemente usaban la palabra hermano o hermana. Y de allí viene este asunto de la complicación de pensar que Jesús pudiera haber tenido hermanos, ¿no? Como decíamos antes, Abraham llama hermano a su sobrino Lot, Labán llama hermano a su sobrino Jacob, Génesis 29. En la Biblia no se usan palabras como tío o sobrino. Todos los que descienden de un mismo abuelo son hermanos. Ahora, para evitar algunas confusiones, en la Biblia vemos distintos modismos. Por ejemplo, si se trata de hermanos verdaderos, hijos de una misma madre, se usa la expresión tu madre y los hijos de tu madre. Esta es la única manera correcta de expresarse. En Mateo 16 se usa la expresión Simón, hijo de Jonás, para decir que el padre de Simón es Jonás.
y ubicarlo exactamente en su parentesco. El Evangelio se habla de los hermanos de Jesús en sentido estricto como hijos de María, por tanto en la Biblia no aparece ningún hermano de Jesús según la carne. No hay hijos de María y José más que Jesús. María, madre de Jesús, y María, esposa de Cleofás, no eran hermanas en sentido estricto, sino cuñadas. Y por eso se las llama hermanas, pero eran cuñadas. Cleofás es hermano de José, es decir, tío de Jesús. Y Simón, hijo de Cleofás, es primo de Jesús. Esto ha sido confirmado por San Egesipo de Jerusalén, que fue escritor del siglo II, perteneciente al período antiherético del cristianismo primitivo, años 180 después de Cristo. Jesús, Jacobo y José son primos. Tanto Simón como Judas también eran primos de Jesús. Eran llamados hermanos porque vivían en la misma casa de María, madre de Jesús, o cerca, muy cerca. Eusebio de Cesarea decía que Simón era primo de Jesús y que Jacobo también era primo. Como vemos, hay mucho antecedente y si uno lee los evangelios con detenimiento y se toma el trabajito de tomar nota, va a encontrar que se sabe bien quién es quién y quién no es quién, ¿no? Quiénes son hermanos entre sí y quiénes se dice que son hermanos de Jesús, pero en realidad no son hermanos de Jesús. Ahora, entonces uno analiza lo siguiente, ¿no? Uno dice, pero ¿y por qué, habiendo tantas facciones cristianas que se ocupan de decir que no, que eran hermanos de Jesús? ¿Cuál es el interés de pensar o mostrar que Jesús tuvo hermanos, teniendo la Biblia para leerla y darse cuenta de que no es así? ¿Cuál es el interés o cuál es el cambio que se produciría si María hubiese tenido más hijos? Y aquí tendríamos que analizar qué pasa si María hubiese tenido otros hijos. Primero se apunta a negar la divinidad de Jesús, quitando aquellas cosas del Antiguo Testamento que prefiguran a Jesús como el Mesías, ¿no? Primero Jesús debía nacer de una virgen, ¿no? Tenía que ser una virgen aquella que diera a luz al Mesías. Eso está clarísimo, ¿no? Cuando uno lee la Biblia vemos que María, por la descripción que hace el Nuevo Testamento, María era virgen, era una doncella joven que no había tenido relaciones y el ángel le dice, mira, vas a tener será llamado Hijo de Dios, ¿no? Aquel que vas a tener porque Dios te va a cubrir con su sombra. Entonces, ella va a ser llamada bienaventurada, va a ser llamada la que va a tener una gracia particular de Dios. Esta gracia particular que Dios le da a María está vista en detenimiento en el griego. ¿Cómo se expresa esta situación de la gracia de María? En el griego dice que Jarito Mene, que tiene que ver con que la gracia que Dios le da a María se extiende desde el pasado y hacia el futuro, teniendo una gracia muy particular, y ella va a ser agraciada con perdón de Dios, esta salvación de Dios que es únicamente para María. La gracia de Dios sobre María se extiende para siempre hacia el pasado y para siempre hacia el futuro. Ella va a ser virgen eternamente, santa eternamente, porque Dios la ha elegido especialmente para ser su madre. Y ella tiene que ser tierra santa, donde Dios
pueda pisar, por decirlo así, ¿no? Ella va a ser el arca de la alianza, esta nueva alianza, y justamente el Antiguo Testamento prefigura a María con el arca de la alianza. Son todos temas que tienen que ver con por qué se ataca la virginidad de María, esta virginidad perpetua de María, la gracia de María que Dios le da, por qué ella es la madre de Dios, por ejemplo, otro tema que viene con este asunto, la madre de Dios, simplemente porque Dios encarna terrenalmente a través de María y María se convierte en la madre del Verbo encarnado, la madre de Dios encarnado. ¿Y Jesús es la encarnación del Verbo? Sí, Juan 1 lo dice, en el principio era la palabra estaba vuelta hacia Dios, así dice el griego, y la palabra era Dios, era Dios. No era un Dios como a veces dicen algunas facciones cristianas, ese un Dios en el griego no está, no existe, dice, y la palabra era Dios. Así que María es madre de Dios porque María es la madre del Verbo encarnado. ¿Esto hace que Dios haya nacido a través de María? Solo en su encarnación terrenal. Jesús es la encarnación del Verbo, Yeshua, su nombre significa la salvación viene de Yahvé. Entonces el Verbo es Dios desde siempre. La palabra de Dios es el Verbo, la palabra por la cual Dios manifiesta todo lo no manifestado, trae a la existencia lo que no existía, y ese es el Verbo, la palabra de Dios por la cual todo es manifestado. Jesús diría en el Apocalipsis: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, y el que sostiene mientras tanto. Ese es el Verbo. Y ese Verbo encarna en la historia de la salvación a través de María para ser absolutamente hombre, 100% hombre, sin dejar de ser 100% Jesús. Y ese es Yeshua, Jesús, que sigue siendo Dios, absolutamente Dios. Nunca dejó de ser Dios. ¿No es cierto? Así que María es madre de Dios, indefectiblemente, no hay discusión sobre ese tema, es la madre de Dios encarnado en su encarnación terrenal, ¿no? Y María, entonces, es el Theotokos, la madre de Dios. Y Jesús es Dios, no es un Dios, como dicen algunas facciones, ¿no? Eso no dice en el griego, dice Dios, es Dios. Entonces, ¿por qué se ataca a María? Bueno, para atacar la divinidad de Jesús, tan sencillo como eso. Si volteamos, tiramos abajo aquello sobre la que está basado las prefiguraciones del Antiguo Testamento y la divinidad de Jesús, entonces bajaríamos a Jesús de su ser Dios. Y eso es lo que algunas facciones cristianas increíblemente tratan de quitarle a Jesús, la divinidad. Entonces atacan a María y entonces le asignan otros hijos, como para decir, no, pero María no era santa, no tuvo ese nivel de santidad, porque tener hijos no te quita la santidad. Pero tratan de sacarle a María ese nivel de santidad de que ella ya no tuvo nunca relaciones con José, se mantuvo siempre virgen. Quieren quitarle esa virginidad perpetua a María y de esa manera atacar también a la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Atacan a la Iglesia, atacan la divinidad de Cristo, lo bajan a otro nivel, ¿no? Por eso también atacan la cruz, ¿no? Estas mismas facciones que atacan a la virginidad de María, atacan a la cruz. No fue crucificado, fue colgado de un poste, porque así dice, pero la verdad es que no, la cruz se habla todo el tiempo de la cruz. El cartel que lleva a Jesús es el titulus crucis, el título que se le colgaba en la cruz al reo político, porque es un tema de preso político y por eso
se lo crucifica. No se lo crucifica por un delito común, se lo crucifica por un delito grave de ir contra el imperio, un delito político, ¿no? Es un delito político el de Jesús y por eso se le cuelga el titulus crucis, el título de la cruz. Y así se llama justamente el cartel que le cuelgan a Jesús arriba, donde se le ponía Jesús Nazareno, Rey de los judíos, el titulus crucis. Eso es lo que escribe Pilato, y que los judíos le dicen, no, tenés que cambiarlo y poner que dijo que era el rey de los judíos. Pilato le dice, no, lo escrito está. Este es un tema de un tema político, ¿no? Es un cargo político el que se le está asignando a Jesús, porque los judíos insistieron tanto en su crucifixión por un tema religioso que Pilato no podía crucificar a Jesús por un tema religioso, únicamente lo podía crucificar por un tema político de ataque directo al emperador romano. Así que Pilato no podía poner otra cosa más que un cargo de ese nivel. Los otros dos crucificados con Jesús estaban crucificados por un tema político, habían estado en una rebelión contra el imperio y por eso eran crucificados. Entonces todo tiene un sentido, ¿eh? A Jesús no lo colgaron en un poste como tal vez podrían haberlo hecho con un preso común. Él era un preso político y era crucificado. La cruz de Cristo no puede ser interpretada como un poste. Eso está mal. No es así, pero todo tiene un sentido. No es casualidad que las mismas facciones pseudocristianas que atacan la virginidad de María y la asignan hermanos también ataquen la crucifixión. O sea, todo es un combo, no son cosas separadas. Así que, bueno, valga la aclaración porque siempre es un tema interesante, ¿no? También otra cosa que me queda en el tintero, que es que muchas veces se habla de, bueno, pero decía que María fue virgen hasta que tuvo a Jesús. Y después, bueno, después tuvo más pibes. No, en la Biblia el hasta que no significa que haya algo que cambie luego. A la Biblia solo le importa lo que ocurre hasta que pasa eso. Y después, bueno, después seguimos con otra cosa. O sea, ni es necesario que cambie, ni es necesario que no cambie. O sea, no es imprescindible. No hay un sentido de que lo que ocurre hasta que ocurra eso, luego deba cambiar o no deba cambiar. A la Biblia no le importa lo que pase luego del hasta que. Lo importante en relación a María y su embarazo es que fue por milagro de Dios y ella era virgen hasta que quedó embarazada. O sea, no hubo intervención humana de un hombre para que ella quedara embarazada. Eso es lo fundamental e importante a nivel de la divinidad de Jesús y de la santidad de María. Y Jesús cumple las prefiguraciones de nacer de una virgen, porque Él es el Mesías y ahí hay una intervención divina, algo que no pudo haber ocurrido sin la intervención de Dios. Por eso ella es virgen hasta que quedó embarazada y llevó a Dios en su vientre. Y después, bueno, ya no tiene importancia, porque lo importante era esto. Luego sí, sabemos que María siguió siempre virgen, porque ya les hemos visto el tema de que no hay ningún hermano de Jesús, ella no tuvo otros chicos, y también hay que ponerse en el lugar de vivir con Dios. O sea, yo a veces la verdad que pienso lo que habrá sido para María y José vivir con Dios, criar al niño Dios, cuando Dios nunca dejó de ser Dios, ¿no? Recordemos, a los 12 años él se queda hablando con los expertos de la ley y ellos estaban admirados de la sabiduría de este niño. ¿Por qué? Porque él era Dios. Así que, bueno, espero que esto sirva para aclarar un poquito todos estos temas que son interesantes y que es necesario tenerlos claros.
Muy bien, les deseo un lindo día, que Dios los bendiga, los saludo con gran afecto. Les habló Pablo Castro.